Hola, muy buenas. Somos el grupo número 7 que está conformado por los estudiantes Dylan Quijije, Axel Ramírez, Carlos Ramírez, Wagner Rizzo y Casey Ruperti. Espero que les guste y les agrade nuestro video. Sociedad y política, los movimientos sociales en el siglo XX, el movimiento obrero. Desde el mismo siglo XX, el capitalismo industrial que buscaba reducir cada vez más los costos y aumentar la producción, implementó la producción en masa sin considerar las condiciones de los trabajadores que eran. Eran comunes jornadas laborales muy largas y monótonas, rodeadas del humo de las máquinas, bajos salarios y excesivas horas de trabajo, contratación de niños y mujeres en trabajos forzosos. La suma de estas condiciones provocó la indignación y la rebelión de varios sectores sociales a partir del siglo XX, especialmente de las mujeres. Las primeras manifestaciones obreras se dio en Inglaterra, cuna de la Revolución Industrial. Mientras reclamaban por las condiciones de los trabajadores y sometidos a la constante presión de producir más y menorar los costos, la clase social obrera se dio cuenta del potencial de presión política que tenía su capacidad de convocatoria. Por eso se organizaron y formaron asociaciones solidarias y de reivindicación cuyos objetivos eran lograr mejoras en las condiciones laborales, salarios, horarios, etc. Influir en el gobierno para que establezca una ley laboral que garantice los derechos de los trabajadores. Estos eventos tuvieron un avance paulatino en Inglaterra y desde los Trades Union, sindicato obrero, se lograron algunos de los objetivos escritos. De hecho, su participación tuvo un gran peso social y económico en la agenda del gobierno británico. Primera Internacional. La Asociación Internacional de Trabajadores, o AIT, o Primera Internacional de los Trabajadores, fue una organización fundada desde Londres en 1864, que agrupó inicialmente a los sindicalistas ingleses, anarquistas y socialistas franceses e italianos republicanos. Sus fines eran la organización política del proletario en Europa y el resto del mundo, así como un foro para examinar problemas en común y proponer líneas de acción. Colaboraron con Karl Marx, Friedrich Engels y Mihail Bakunin. Las grandes tensiones, fruto de las diferencias programadas existentes entre Marx y los participantes del socialismo, por una parte, y Bakunin por los otros participantes del anarquismo, fundaron el terror entre todos los progresistas que conformaban el grupo en aquella época. El feminismo. La aparición de la propiedad privada en la antigüedad estableció el dominio de los varones en la sociedad, más conocido como el patriarcado. Tal situación permaneció intacta a lo largo de la historia, tanto en Oriente como en Occidente, hasta que en la modernidad, con sus ideales de igualdad y racionalidad, presentó un tema ideológico para que las mujeres plantearan una lucha por sus reivindicaciones. Así surge el feminismo, un movimiento que en la actualidad es ideológicamente heterogéneo, que lucha contra el sexismo. Esto es la subordinación de la mujer al hombre por la lucha heterogénea del sexo opuesto o igualitario, que buscan plantear un tema de igualdad. El sufragismo. Aunque la Ilustración dotó de ideales la lucha de las mujeres, su puesta en práctica a la Revolución Francesa no hizo extensiva a la igualdad de derechos políticos para ellas. Empezó así la lucha por esta reivindicación. El derecho al sufragio se convirtió en la principal demanda tanto de burguesas como de obreras, a partir de la cual esperaban lograr las demás conquistas. Así también surgió el movimiento sufragista, que tuvo mayor fuerza y repercusión en Estados Unidos e Inglaterra. En el primero, la lucha por el derecho al sufragio en 1948. El indigenismo es un programa cultural político influyente cuyo origen en las Américas se remonta a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En los estados-nación modelados por la colonialidad, esta abrió el debate de cómo lidiar con la población indígena colonizada al iniciar el debate en torno a la cuestión indígena a nivel nacional. Los indigenistas cuestionaron la continuidad de sistemas de exclusión y extinción hacia la población. En el Ecuador coexisten 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas, descendientes de los grupos originarios que poblaron el Ecuador hace miles de años, entre los que resaltan Natahuela, Otavalo, Panzaleo. Dolores Cacuango. Dolores Cacuango, quien desde sus espacios de lucha dejó grandes legados sociales para la vida ecuatoriana.
Dolores fue hija de padres indígenas que trabajaban como gañares y peones de la hacienda San Pablo Urco en Cayambe. Nació en 1881, vivió su niñez en dicho lugar y desde muy pequeña realizaba trabajos en las haciendas y en las actividades domésticas. Cuidaba de los animales de Huasipungo y se encargaba de limpiar las casas. El poco dinero que podía ganar lo llevaba a sus padres, quienes vivían en las faldas de Cayambe. Como adolescente dio las primeras señales de rebeldía al levantar su voz de protesta ante las injusticias practicadas en las haciendas. Ante esto, huyó a la hacienda hacia la ciudad de Quito, lugar donde reafirmó sus ideales de la igualdad y libertad de sentirse explotada por la sociedad quiteña. Cuando trabajaba como empleada doméstica, si bien fue analfabeta, eso no fue un limitante para devolverse y desenvolverse en la política. En 1900, el país se vio convulsionado con los cambios que proponía el liberalismo, que se expandía alrededor del mundo. En el país se podía la emancipación de los pueblos y la conformación de sindicatos, lo que dio origen a los nuevos líderes. Entre esto estuvo Dolores Cacuango. Cacuango, quien dirigió varios movimientos sociales, entre ellos la Federación Ecuatoriana de Indios en 1944. Desde ahí impulsó la defensa de los derechos humanos y también fundó la primera escuela bilingüe quiche-español del país. La lucha incansable de Dolores Cacuango trascendió fronteras aún después de su muerte. Sus legados son un referente de lucha inquebrantable y han sido reconocidos mundialmente. Es así que en 2009 la UNESCO hizo un homenaje a la lideresa indígena ecuatoriana en París, con las obras Semillas de un sueño, que resaltaba la historia de las mujeres y los derechos de los indígenas en Ecuador.